Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos. Espero que estén bastante bien. Y pues, bueno, ahí ya estamos iniciando en este momento. Estamos por ahí, pues, aguardando a que se conectaran ahí algunos que nos faltaban, pero ya estamos por acá. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su asistencia y vamos a comenzar. La verdad es que la sesión de hoy es bastante sencilla, pero importante. Como sabrán, la mayoría de ustedes, bueno, pues Arcerf está iniciando con esta campaña de Money Back, donde pues básicamente estamos ofreciendo una garantía de recuperación de tal manera que pues todos aquellos consumidores de Arcerf que no logren recuperarse después de un ataque de ransomware, bueno, pues van a poder recuperar la plata que invirtieron en el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Dejamos por ahí la parte de dudas al final. Vamos a dejar un espacio para resolver dudas. Y bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Qué es el Money Back Guarantee? Bueno, básicamente es una posibilidad que está ofreciendo Arcerf hoy día para pues garantizar, ¿no? Que vamos a poder recuperarnos ante algún incidente. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de pérdida de información? Podemos identificar muchísimas, pero si las agrupamos vamos a encontrar principalmente tres características, ¿no? La primera es malas prácticas, ¿no? Muchas veces y en muchos entornos se llega a tener una pérdida de información debido al mal manejo de la estrategia, ya sea la estrategia de respaldos o del manejo mismo de la información productiva. Por ejemplo, un caso muy común es el tema de la gestión incorrecta de permisos de usuarios y aplicaciones. Muchas veces durante las implementaciones, no sé si por temas de tiempos, por temas de planeación o qué llega a pasar, pero algunas veces se copian permisos, por ejemplo, en Active Directory y se asigna a diferentes usuarios, o simplemente si alguna aplicación o algún usuario necesita resolver algún problema de conectividad y demás, pues la respuesta rápida es, pues dale permisos de administrador, ¿no? Entonces, de repente asignamos permisos de administrador donde no son estrictamente necesarios y esto evidentemente pues nos deja vulnerables a una posible pérdida de información más adelante. Por supuesto, hay muchos usuarios sin buenas prácticas de seguridad, no solamente el equipo de TI, sino el usuario de a pie, ¿no? Hay usuarios que de repente pues guardan información que no debe ser de la organización o copian o emiten información directa de la compañía hacia otros medios, ¿no? Lo sacan y lo llevan a casa, lo envían por el correo electrónico personal, entre otras cosas. Entonces hay un montón de usuarios que no tienen buenas prácticas de seguridad. Por supuesto está el tema de los usuarios malintencionados, ¿no? Todos aquellos que extraen información de la compañía sin permiso, quizá pues con algún fin con algún fin cuestionable. Y por supuesto están las estrategias de manejo de datos incorrectas, ¿no? Un ejemplo muy común que usamos nosotros es, cuando tenemos soluciones de respaldos, hay muchos clientes que nos han pues mostrado que tienen a lo mejor un almacenamiento, ¿no? Y quizá por tema económico, desean utilizar el mismo almacenamiento que tienen como productivo para guardar ahí los respaldos. Y es una charla que ya he mencionado unas cuantas veces, ¿no? Y básicamente tener una solución de respaldos cuyo almacén de datos o cuyo almacén de respaldos es el mismo ambiente productivo, bueno, pues es como sacar una copia adicional de las llaves del coche para poder pues abrir el coche si perdemos las llaves originales, ¿no? Pero guardar esta copia de las llaves en la guantera del auto, entonces de nada nos va a servir porque cuando perdamos las llaves originales, la copia está dentro del auto y pues ahí no nos va a funcionar. Mismo caso con los respaldos, ¿no? Si tomamos un respaldo pero lo guardamos en el almacenamiento productivo y se arruina el almacenamiento productivo, mira que entonces pues no nos va a servir el haber tenido un respaldo. Entonces de repente estas estrategias
de manejo de datos no están bien aterrizadas y, bueno, pues esto repercute en pérdida de información. A ver, me están comentando que no se está compartiendo la pantalla, perdónenme. A ver, avísenme si ahí pueden ver. Perfecto, gracias por avisarme. No había compartido la pantalla todavía. Muy bien, entonces estamos hablando de la gestión incorrecta de permisos de usuarios y aplicaciones, usuarios sin buenas prácticas, usuarios malintencionados y estrategias de manejo de datos incorrectas. Entonces, bueno, otro motivo de pérdida de información es evidentemente los ataques informáticos, ¿no? Hoy día el tema de moda es el ransomware, pero la verdad es que no es el único, ¿no? Realmente, pues hay un montón de problemas como los exploits, que son básicamente pues la forma en cómo los atacantes explotan vulnerabilidades de sistemas operativos y aplicaciones de hoy día, o sea, defectos en el código. Ajá, también está el famoso spam y phishing, donde pues se trata de engañar al usuario para que dé permisos o dé clic en lugares que explotan precisamente vulnerabilidades. Y por supuesto está el tema de los ataques dirigidos, ¿no? Eso es charla para otra sesión, pero vale mucho la pena recordar que hoy día pues, realmente hay compañías que se dedican a realizar, a vulnerar otras organizaciones por un costo, ¿no? Son, digamos, ransomware as a service o hacker as a service, de tal manera que una persona sin conocimientos de tecnología pues puede pagar a una empresa de estas, bueno, no es empresa, una organización de estas, para que vulnere a la competencia, por ejemplo. Entonces, bueno, está el tema de los ataques informáticos. Luego está el tema de los desastres naturales. Imagínense por ahí, bueno, no solamente desastres naturales, creo que ese título está mal. Más bien se refiere a fallas de hardware, ¿no? Fallas de hardware ocasionadas por desastres naturales, inundaciones, incendios, terremotos, ¿no? Pérdidas de hardware por ataques informáticos, por fallas eléctricas y literalmente por desgaste de hardware mismo. Pero en general, por estos motivos y algunos otros, llegamos a tener causas de pérdida de información. Entonces, cuando pensamos en una estrategia de respaldos, pues buscamos resolver la mayoría de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, algunos clientes nos han contado, oye, yo entiendo el tema de que no debo tener un almacenamiento productivo y guardar ahí mismo los respaldos, pero al menos si tengo un incidente local y pierdo algún dato sencillo, pues sí puedo recuperarme. La respuesta es sí, claro, es correcto, ¿no? Pero la idea es pues, evitar al máximo o prepararnos lo mejor posible para evitar la pérdida de información. Entonces, continuamos. Ahora, hablemos finalmente del Arthur Money Back Plan. Básicamente, Arthur dice que ofrecemos una recuperación garantizada de los datos ante un ataque de ransomware o devolvemos la plata. Esta campaña, bueno, es una campaña con la intención de mostrar lo seguros que estamos en Arthur, de que los clientes van a estar protegidos con esta tecnología. Entonces, básicamente, ¿no? El enunciado tal cual o el enunciado oficial es esto, ¿no? En caso de que al menos una copia no se encuentre disponible para su recuperación, siempre que se cumplan las condiciones de la oferta, Arthur va a devolver el dinero de la compra de la solución. Es decir, va a devolver el total del monto pagado por la solución. Ok. ¿Cómo funciona esta garantía? Obviamente, pues tenemos que pasar por algunos requisitos. Pero principalmente, los requisitos incluyen tener un Arthur Appliance en combinación con la tecnología de Arthur Cloud Hybrid y, por supuesto, tener instalado el software de nuestro socio de negocios, Sophos InterceptX, que se obsequia, no tiene ningún costo adicional. Y entonces, bueno, pues la combinación de estas tres tecnologías es lo que hace que Arthur garantice
que siempre van a tener al menos una copia segura de la información. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a analizar un poco más a detalle esto. Hay, por supuesto, una lista de requisitos. Entonces, el primer requisito es, evidentemente, pues tener estas tres soluciones. El segundo requisito es cumplir con los best practices de ARSER. Entonces, vamos a ver cuáles son los best practices. Primero, estamos hablando de que debemos tener el recovery point server, es decir, el appliance, fuera de dominio. No debe ser un miembro del Active Directory. Esto también es conocido como zona desmilitarizada, ¿no? Por supuesto, a través de firewalls y demás podemos, pues, enrobustecer y garantizar la zona desmilitarizada, pero como mínimo estamos hablando de tener el RPS fuera de dominio, o sea, se administra con un usuario local. Segundo punto, otra cosa importante cuando hablamos de best practices es que debemos de tener al menos un especialista en casa certificado para llevar la administración y monitoreo constante de la consola de ARSER. Es decir, no basta con instalar la solución y olvidarla hasta que tengamos el siguiente desastre, sino que hay que hacer un monitoreo constante, hay que estar verificando la herramienta, dándole mantenimiento, afinando estrategias y demás. Tercer punto, hay que instalar el software de Sophos Interceptors. En la versión de Appliance, generalmente ya viene incluso descargado el instalador, es bastante sencillo y hay un manual de 3 pasos, súper rápido para instalar la solución. Y en el caso de Cloud Hybrid, bueno, pues ya viene incluido, ya viene instalado y configurado para que pues estemos bien protegidos. Muy bien, por supuesto, un requisito importante debe ser que tengamos el mantenimiento vigente. Siempre que el mantenimiento del appliance y el Cloud Hybrid estén vigentes, entonces esta garantía va a estar bien. También, obviamente, otra medida de seguridad muy importante es tener tanto el sistema operativo del appliance, que es un Windows Server, la solución de ARSER y la solución de Sophos deben estar plenamente actualizados. Como saben, las amenazas están en constante mejora, cambio y actualización. Cada vez se vuelven más agresivas y se van preparando mejor. Bueno, pues también las soluciones que nos protegen deben estar actualizadas, siempre listas para poder responder ante las amenazas más nuevas. Muy bien. Hay otro punto importante que es aprobar una auditoría de protección de datos. Déjenme platicarles cómo funciona esto. Esta promoción empezó el 22 de marzo de este año. Y bueno, la idea es que todos los clientes que adquieran un ARSER Appliance y ARSER Cloud Hybrid tengan la posibilidad de acceder a una auditoría de protección de datos. Esto se va a ofrecer sin ningún costo por parte de ARSER y básicamente es una sesión de un par de horas a través de la cual el equipo técnico de ARSER se conecta y valida la instalación. Entonces, se valida la instalación, se valida que se hayan seguido los best practices. Obviamente, hay algunas recomendaciones que vamos a hablar en un momento más en cuanto a la programación de los respaldos. Y bueno, pues una vez que se cumplen todos estos requisitos de la auditoría, entonces ahora sí se procede a firmar un informe de auditoría. Lo tiene que firmar el equipo técnico de ARSER y el cliente mismo. Entonces, una vez de que tenemos este documento firmado, ya podemos acceder a la garantía de recuperación de datos. Muy bien. A ver, entonces, la estrategia 321 es un requisito importantísimo en el tema del Money Back Guarantee, ¿no? Y por supuesto, en cuanto al tema de best practices de ARSER. Entonces, veámoslo de esta manera. Básicamente, consiste en tener 3 versiones de la información. Vamos a ser un poco técnicos. A ver, la primera versión de la información, sin lugar a dudas, es la información productiva, es decir, el recurso que me sirve en mi día a día para poder operar.
¿no? Es lo que estoy usando todos los días. La base de datos productiva, ajá, el file server con los datos de los usuarios, etcétera, etcétera. Luego, además de eso, debo tener dos versiones de la información, dos respaldos. Eso ya me da mis tres versiones de la información. Entonces, de esos dos respaldos, uno está en el appliance de Archer y otro está fuera de sitio. Entonces, dando esta garantía, la estrategia 321 debe ser una versión local de la información, una versión en el appliance de Archer, y una versión en el Archer Cloud Hive. Entonces, básicamente, esta configuración es la que nos va a poder garantizar la recuperación. Y entonces hablamos de esto, ¿no? Tenemos un ambiente local, que se está protegiendo por el appliance con pues, las políticas de mejores prácticas de Archer, y luego pues está replicando directamente hacia el Cloud Hybrid a través del servicio Backup as a Service. ¿Qué pasa si un cliente quiere hacer una replicación local a un sitio remoto o si quiere hacer un disaster recovery as a service? Pueden seguir gozando de la garantía siempre y cuando mantengan estos elementos que tenemos en pantalla. Entonces, todos los agregados adicionales a eso no alteran la validez de la garantía. O sea, al contrario, son mejoras en la estrategia. Muy bien. Ahora, el proceso de devolución. ¿Cómo es el proceso de devolución de la plata? Bueno, primero, el cliente debe haber implementado las pautas y mejores prácticas durante el proceso de instalación y se debe de haber realizado y documentado una auditoría de mejores prácticas de implementación y de haberse firmado el informe correspondiente. Justo lo que hemos hablado, ¿no? Haber cumplido con todos los requisitos. Luego, el tema importante aquí es el cliente debe de haber sufrido un ataque de ransomware y haber una incidencia con soporte técnico, tal cual como están los procedimientos de soporte, que básicamente consiste en llamar por teléfono o enviar un correo electrónico a support@arcer.com o entrar al portal que está ahí en pantalla y crear un ticket. Una vez que se haya creado este ticket, obviamente, la gente de soporte técnico se va a conectar, va a realizar una validación y nos va a ayudar a hacer la recuperación. Entonces, si aún con el ticket abierto y el técnico de Arcer conectado no es posible recuperar información, se pierde acceso a los datos y no logramos restaurarnos, entonces ahora sí se realiza la devolución de la plata. Y dice aquí, ¿no? Como último punto, el cliente no debe tener forma de recuperar una copia de los datos desde cualquiera de las ubicaciones de almacenamiento protegidas mediante la solución de Arcer adquirida con esta garantía. O sea, con al menos un medio que tengamos para recuperarnos, entonces la garantía ya no es válida debido a que sí pudimos recuperarnos. Muy bien. Y dice aquí, el cliente debe contar con un contrato activo de mantenimiento para la solución adquirida con esta garantía. O sea, se dan cuenta, es básicamente pues toda la parte política, ¿no? De todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues pasemos ahora sí a hablar un poquito de la parte tecnológica. Entonces, a ver, vamos a abrir la consola de administración. Para contarles un poquito acerca de la parte de mejores prácticas. Veamos.
Muy bien. A ver. Espero que ahí sigan viendo mi pantalla. A ver, vamos a asegurarnos que ahí sigue visible. Muy bien. Entonces, continuemos. Como muchos de ustedes ya conocen, esta es la consola de ArcServe UDP. Tengo aquí abierto primero la consola de nube y en un momento más les voy a mostrar la consola local. La idea finalmente es hablarles un poquito de la configuración recomendada para tener, bueno, pues el más alto índice de protección dentro de una instancia de ArcServe UDP. También, como saben, ArcServe UDP es una solución que basa sus respaldos en snapshots. Entonces, uno de los primeros puntos es que nuestros respaldos deben ser respaldos de imagen. No respaldo de archivos y carpetas, sino respaldos de imagen para que podamos proteger también todo el sistema operativo. Entonces, cuando nosotros definimos un plan, ya sea para un servidor físico, para un servidor virtual, siempre tenemos que definir una configuración mínima para lograr pues, la mayor protección posible. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de política recomendada para el tema de best practices. Primero, en el apartado de destino, vamos a tener que seleccionar Recovery Point Server. Hay una opción que es respaldo a recurso compartido. Esto no forma parte de las buenas prácticas, entonces tenemos que pasar a el destino de los respaldos debe ser UDP Recovery Point Server. Y bueno, obviamente debe tener como destino un data store de ArcServe. Otra cosa importante es que este plan debe estar protegido por una contraseña. Es decir, vamos a definir un password protection y vamos a definir una contraseña para que a la hora de poder recuperar, de intentar recuperar esta información, pues debamos hacerlo a través del uso de contraseñas. Voy a definir una contraseña simple solamente para continuar al siguiente paso. Muy bien. Siguiente punto. La programación. La programación yo creo que es la parte más accesible, más tolerante de esta campaña. Y esto es porque, pues evidentemente, según las políticas y las necesidades de cada organización, se va a definir una política de retención distinta. Entonces, bueno, el best practice de ArcServe es el siguiente. Vamos a definir entre 5 y 10 respaldos incrementales, infinitos, en un horario de los días productivos de la organización. El ejemplo más sencillo es de lunes a viernes. Luego definimos, vamos a ver aquí en agregar, vamos a definir un respaldo semanal. Insisto, voy a poner las mejores prácticas estándar. Un respaldo semanal el día sábado con 5 respaldos de retención. También es un incremental infinito y esto nos equivale a un mes de respaldos. Luego vamos a agregar otra programación que esta va a ser mensual, con 12 meses. Se va a realizar el primer día de cada mes. Insisto, esto es flexible a como necesite cada organización. Habrá algunas que necesiten al menos 30 días, habrá otras que necesiten solamente 5 días, pero esta es una configuración estándar para garantizar pues un proceso eficiente. Y bueno, pues en el apartado de avanzados, pues deberemos definir también pues el uso de alertas por email. Necesitamos definir, por supuesto, prácticamente todos los elementos para que el administrador de TI esté al tanto de si un trabajo falló, de si un trabajo no se ejecutó, si una copia a un sitio alterno, por ejemplo, la replicación falló, y bueno, pues si algún otro proceso pues estuvo erróneo. Entonces, básicamente, se define la área que es el respaldo del recurso que vamos a querer proteger. La segunda tarea que debemos definir
se llama Azure Recovery Test. El Azure Recovery Test básicamente es un elemento de Azure que está disponible en la versión premium. Por lo tanto, bueno, pues no va a estar disponible para todos aquellos que hayan comprado una appliance de la línea Disaster Recovery y aquellos que hayan comprado una appliance de la línea 9012, 9024 y 9048 con el upgrade a premium. Entonces, una vez activo el Azure Recovery Test, entonces aquí se debe definir la prueba de todos los respaldos que estamos realizando. Y obviamente pues vamos a definir las pruebas. El appliance mismo puede ejecutar estas pruebas. Entonces el segundo plan o la segunda tarea de nuestro plan debe ser Azure Recovery Test. Y la tercera debe ser una replicación hacia Cloud Hybrid, de tal manera que ahora que tomamos un respaldo y ya se validó con Azure Recovery Test, bueno, pues se replique hacia la nube de Arce. Entonces, así es como nosotros pues podemos empezar a tener un mayor control y a tener una estrategia indicada para garantizar la recuperación de los bancos. Entonces, bueno, a ver, estoy ahorita en la consola de nube, vamos a la consola local para mirar este proceso más de cerca. De hecho, ya tengo ahí un plan preparado en la consola local. Muy bien. Aquí está. Bien, este es un ejemplo de política siguiendo los best practices de Azure. Por ejemplo, aquí mi primera tarea es un respaldo que se guarda en un RPS con un data store local y que está protegido por contraseña, que tiene una programación de respaldos diarios, semanales y mensuales, así como hemos mencionado, y que, bueno, pues en este caso entrega las alertas vía correo electrónico. Paso número 2. Bueno, Virtual Standby, este no va a ser un requisito para Moneyback, aunque sí es una buena recomendación para servicios críticos. Vayamos directo a la tarea 3. La tarea 3, que es el Azure Recovery Test. Básicamente, es una característica muy importante de Azure que pues, nos ayuda a validar los respaldos de tal manera que lanza en segundo plano una recuperación en un ambiente de pruebas para que pues en este ambiente se valide la integridad del backup. Si la prueba pasa, si se recupera correctamente, entonces nos notifica y nos dice incluso cuánto tiempo le tomó realizar esta recuperación. Si la prueba no es acreditada, entonces nos da una notificación de en qué punto falló, qué nodo falló y cómo fue este fallo, de tal forma que pues podamos corregirlo y hacer una nueva validación hasta que el respaldo esté correcto, ¿no? Generalmente, cuando un nodo no pasa una validación de Virtual Standby, perdón, de Azure Recovery, es porque este nodo tiene una falla de origen. Pero entonces nosotros ahí pues tenemos ya la oportunidad de pues tener este conocimiento de forma que podamos prevenir, ¿no? Que podamos arreglar el incidente antes de realmente tener un problema. Entonces, bueno, esa es la idea con el Azure Recovery Test. Muy bien. Ahora, el siguiente punto es la réplica. Se va a definir una réplica que sale del sitio local, que sale del appliance y se lanza directamente hacia el Cloud Hybrid de Arce, donde el destino aquí debe ser una instancia, por supuesto, de Cloud Hybrid, con el usuario que se nos asignó y sin programación, de tal forma que cada que se termine en una tarea de respaldo, Arce en automático va a lanzar la sincronización hacia el portal de nube de Arce, y bueno, pues ahí ya vamos a tener sincronizado el contenido también en el sitio remoto. Muy bien, entonces este es un vistazo rápido a la parte de los best practices
para poder acceder a la garantía. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a la sección de preguntas. Nos preguntan por el documento de la sesión anterior. Bueno, si no les llegó este documento, si no tienen el link del examen o algo, háganme el favor de saber ahí en un correo electrónico que les mando nuevamente toda la información. Vamos a ver si hay más preguntas. Dice aquí, en cuanto a las actualizaciones de ARCER, se refiere a que el cliente debe tener instalada la versión de UDP vigente, es decir, debe ser 7 u 8, o se refiere a que debe tener la última versión de UDP, que sería la 8. Se debe tener siempre la última versión de UDP, actualizada con los parches y demás, ¿no? Por ejemplo, si el cliente tiene un Windows Server 2012 y todavía está soportado por Microsoft, esto está correcto, pero tiene que tener los últimos parches de actualización. Caso de ARCER UDP, bueno, si se necesita tener la última versión, que es el UDP 8, actualizado, ¿no? Si sale, no sé, el UDP 8 Update 1, bueno, pues entonces hay que instalar este update para seguir en compliance con el Money Back Warranty. También en el caso de Sophos, realmente es automático, pero bueno, hay que verificar y garantizar ahí que esté actualizado hasta la última fecha, ¿no? De hecho, Intercepex no se basa tanto en el tema de bases de firma, ¿no? Porque es una inteligencia artificial, pero de repente pues sí requiere ahí algún parchecillo de seguridad que se actualice. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? Ok, muy bien. Listo. A ver, entonces, ¿hay alguna duda adicional? ¿Hay alguna otra pregunta que les surge en cuanto a esta campaña? La verdad es que el tener esta campaña, pues es un tema súper importante porque ayuda muchísimo en el tema de cierre de proyectos, ¿no? ¿Cuántos vendors en el mercado hoy día ofrecen una garantía, ¿no? De si no te recuperas, te devuelvo la plata. Entonces, pues esa es la idea, ¿va? Si no hay dudas, igual vamos a hacer un pequeño cuestionario que les va a estar llegando en un momentito más para que lo respondan. Y bueno, pues ya tengan ahí pues su certificación de que ingresaron a este entrenamiento. Y bueno, pues qué más les digo, estimados, ejecutar las mejores prácticas con cada cliente y bueno, pues aprovechar la gran ventaja estratégica que nos da frente a la competencia el tener una garantía como esta, ¿vale? Listo. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les estoy mandando el material. Igual háganme saber si a alguien le faltó material de la sesión anterior para también enviarse. Cuídense todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.